si el libro mismo tuviera un cierto poder. Sí. Es que el libro en sí mismo para nosotros no significa algo sobrenatural o extraordinario, ¿no? Son esos datos interesantes que ningún otro libro en la historia contiene. Esa misma palabra contiene características, contiene inclusive conocimientos tal vez de esa persona que está participando en esa escritura. No hay desperdicio en la palabra de Dios, yo he dicho. Sí. Y no refiriéndome a la Biblia, sino a lo que ya le hablamos, ¿no? En la enseñanza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este segundo programa seguimos abordando el tema sobre la veracidad e inspiración de la Biblia. ¿Qué significa que la Biblia tenga estilos narrativos y géneros literarios? ¿Qué es el canon bíblico y cómo podemos tener certeza acerca de la selección de obras que conforman la Biblia? ¿Hay errores en la Biblia? Seguiremos hablando sobre este importante tema. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epilogos.net. O sea, cuando es una transcripción ahí sí, de Dios hablando, generalmente, si no es que el 100% de las veces, sí tiene una forma muy... O sea, puede ser en Génesis, puede ser en Apocalipsis, vaya, los dos libros tal vez más opuestos en el canon, ¿no? Como lo tenemos actual. Y también... temporalmente, ¿no? También temporalmente. Y la forma como esa... Hay como una personalidad atrás ahí, yo podría decir, que sí es la misma, ¿no? Claro. Y lo puedes ver en los profetas, Sí. y lo puedes ver aún en algunas narraciones en el momento de los evangelios, y es el mismo, aunque lo escribió, lo transcribió Ahí sí, lo transcribió. cualquier persona. Sí. Ahí sí fue una transcripción. Exacto, sí. Y sí es la misma. O sea, tú la misma lo manera, ves, ¿no? De desarrollar hasta ciertas frases. Es la misma persona. Sí, es la misma persona. Ahí, y Interesante, estás hablando en 1500 años de historia pensando en esto que acabas de decir, ¿no? Ahora, hemos hablado o estamos platicando un poco del estilo literario, pero también hay géneros literarios dentro de la Biblia. Ah, claro. ¿no? Sí, es otro dato y esto importante. también es un dato importante porque podemos ver en la Biblia, por ejemplo, que hay narraciones históricas, ¿no? Pero también podemos ver que hay metáfora, ¿no? Que hay poesía. Y es interesante esto porque muchas de estas supuestas errores que también llegan a descubrir estas personas que están como de repente buscándole, ¿no? Sí. Y realmente muchos de estos errores han quedado, pues ahora sí que hechos a un lado, porque al final de cuentas es querer entender un género literario como si fuera otro, ¿no? Y eso, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha querido tomar literalmente una metáfora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en hablando de Pedro, por ejemplo, ¿no? Cuando hace el comentario, ¿no? De que para Dios un año son como 1000 y 1000 años son como un año. Y entonces hay gente que dice, bueno, entonces la creación duró 7000 años, ¿no? Y sí lo hay, ¿no? Sí, o sea, sí, hay quien toma. Eso, sí. Entonces, muchos de estos errores también que las personas llegan a ver o a creer que hay en la Biblia también se deben a que no estamos entendiendo el género literario al que estamos leyendo, ¿no? Y es muy interesante esto porque hablando por ejemplo de los textos históricos, y este es un dato que a mí siempre se me ha hecho muy interesante, la historia como nosotros la conocemos, o sea, como ciencia le voy a decir así, surge en la modernidad, o sea, surge hace unos siglos, ¿no? Entonces, alguna vez platicando, por ejemplo, con mi hermana, y ella estuvo de acuerdo en esto, yo le decía, tú no puedes tomar con estándares de la historia como ciencia moderna historias o a historiadores que escribieron en el pasado, ¿no? Historiadores clásicos. ¿Por qué? Porque muchos historiadores dicen, no, es que eso no es historia, ese no es historiador porque no sigue estos estándares. Pero sabes que esos estándares los pusiste tú, ¿no? Y entonces, claro, tú sigues esas reglas de escritura de la historia, donde, por ejemplo, la historia actual lo que busca es narrar todo con hechos, nada más. Y, por ejemplo, una característica que tienen los historiadores antiguos, no nada más hablando de la cultura hebrea, podemos hablar de cualquier cultura, es que usan historia, pero dentro de la historia también usan metáfora, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza pensando en eso, que llegamos a debatir alguna vez con alguna persona que se reunía aquí, que después volteó bandera, como decimos, y él decía, hablando de una narración que viene sobre Nabucodonosor,
Y en esta parte, que es una narración histórica, se hace un comentario que él tenía tanto poder o estaba en una posición tan privilegiada que lograba ver a todos los confines de la tierra, ¿no? Que estaba tan arriba que lograba ver a todos los confines de la tierra. O sea, geográficamente. Así viene la narración. Y entonces, justamente ese es el error, ¿no? Él decía, ahí es una demostración de que la Biblia plantea que la tierra es plana, ¿no? Y literalmente decía, no es posible, porque si tú estás hasta arriba, por tan alto que estés, pero es una cuestión real, ¿no? Sí, Eso es lo que está aprendiendo. No. Decía, por tan arriba que estés, no podrías ver a todas las tierras, porque pues como la tierra es redonda, no se podría, y se meten a unos rollos ahí científicos y todo, y tú dices, a ver, el género literario, sobre todo de esta frase, ¿no? Ni siquiera del libro, o sea, porque es un libro que narra una cuestión histórica, pero que el autor utiliza dentro de su lenguaje una metáfora que antes se hacía, ¿no? Y que uno puede encontrar. Era aceptado. Lo que está haciendo es una analogía que se usa para describir el control y el poder de una nación. Todo. Ajá. Lo que yo le mencionaba y se me hacía muy interesante es, él según sabía de filosofía y estas cosas, ¿no? Le decía, hay un filósofo que se llama Michel Foucault, que narró en un libro que se llama Vigilar y Castigar, una analogía que es la analogía del panóptico, ¿no? El panóptico es lo que se usa en las cárceles, que son las torres desde donde los guardias, están vigilando a los presos desde la torre sin ser vistos, ¿no? Y es un simbolismo que él utiliza para reflejar el poder, que quiere decir que los que están subyugados no pueden ver al que está en el poder, pero el que está en el poder sí logra tener control sobre sus acciones. Le digo, y eso es algo que tú aplaudes mucho, ¿no? Que es así como de, wow, este cuate inventó una analogía padrísima sobre el poder y todo. Le digo, es eso mismo que tú estás diciendo que es un error, es esa misma analogía, ¿no? O sea, ya estaba además escrita, ¿no? No fue como la gran novedad. Entonces, es interesante porque también tenemos que hablar justamente de que muchas de estas interpretaciones que se buscan decir como erróneas en realidad están interpretando mal el género literario al que se está refiriendo, y hay muchos ejemplos como este que estoy diciendo, ¿no? Entonces tenemos que entender también esta parte, ¿no? De también el género literario, el estilo literario y las formas, las técnicas literarias inclusive, ¿no? Para nombrar otra, ¿no? Como ejemplo que creo que son importantes, yo lo tenía anotado del hipérbole, ¿no? El hipérbole es una exageración de una frase, ¿no? Un clásico ejemplo lo acabamos de vivir hace poco con Oliker. Me marcó por teléfono y no le contesto, ¿no? Por cualquier situación, ¿no? Bueno, ¿sabes? Porque notaste que era él, obviamente. Exacto. Entonces me manda un mensaje, y ese es una hipérbole, ¿no? Me manda un mensaje y me dice, nunca contestas, ¿no? O no sé por qué nunca contestas. Evidentemente, los dos entendemos, bromeamos con eso, porque yo le digo, no, a ver, nunca, pues si la semana pasada hablamos, entonces ya no es nunca, ¿no? Pero uno entiende la frase, ¿no? O sea, ya cuando en una relación se llega a esas discusiones es que necesitan darse tiempo, hermano. Pero bueno, uno entiende, obviamente nosotros bromeamos, pero uno entiende que la frase nunca contestas no es una aseveración literal, ¿no? Es una hipérbole, ¿no? Y entendemos a lo que se está refiriendo, que en esas un dos ejemplo llamadas... que de eso que está diciendo que es muy interesante es cuando Jesús le dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Y alguien alguna vez escuché decir, no, pues está promoviendo el suicidio, por ejemplo, ¿no? Y que hay una contradicción. ¿O que te saque los ojos? O que te saques los ojos, ¿no? Pero no, evidentemente te está diciendo, te das cuenta de lo grave que es, ¿no? Es una hipérbole, ¿no? En ese sentido, claro, una exageración. Claro. Y justamente haciendo referencia a esto de los géneros literarios y los estilos literarios que muchas veces se llegan a usar como errores y que en realidad no lo son. Por eso yo decía que inclusive hasta eso que podríamos decir errores, más bien es el estilo lingüístico que como personas tenemos y hasta la actualidad lo seguimos utilizando, ¿no? Pero sí nunca contestas. Hace rato le marqué y no me contestó. Bueno, pero hablamos hace como un año hablamos por teléfono y por lo tanto sí. Ya con eso ya mataste el argumento. Sí, porque aquí sería alguna persona que se tomara la cuestión literal, por ejemplo, Rodrigo que está aquí junto a mí, puede decir, no, pues entonces Noé nunca contesta en el sentido de nunca ha contestado una llamada, ¿no? Y yo creo que él no lo entendería así. O sea, aún nosotros mismos entendemos
claro, entendemos ciertas frases interpretación, que ¿no? usamos como seres humanos, que son estas de hipérbole, ¿no? Decía el maestro Wei, nunca y siempre son palabras muy poderosas. No, pero en serio, o sea, pensando en que cuando las llegas a establecer como un absoluto, ¿no? Ahí sí, no entendiendo que es una forma de expresión, claro, para buscar dejar claro algo que tú sientes, ¿no? O que estás sintiendo en ese momento. Pero todo eso a la luz de la palabra es valioso, ¿no? Porque a final de cuentas uno puede entender y puedes conocer a la persona atrás de eso. A la persona, no solamente estamos hablando de Dios, que puedes conocerlo, ¿no? A través de lo que está escrito en la palabra. Pero también a la persona que intervino. Y eso, les digo, a mí me parece algo digno de ser como abrazado, en el sentido de a mí como me toca entonces participar en ese sentido también, ¿no? Claro. Y que yo sé que en su momento Dios me puede dar a mí algo que compartir con alguien, y que tal vez la selección de las palabras no van a ser las más correctas, tal vez la construcción, alguien más con más, como decías, práctica, conocimiento, estudio, habilidad, lo podría hacer mejor, en el sentido de la estructura y lo que para nosotros puede llegar a ser tan importante, pero que el mensaje se entregó y fue de Dios. Y que a Dios no le importó tanto que fuera tan bonito, pero que obrara, ¿no? Hoy, antes, de hecho, por eso llegué también un poco tarde, recibí una llamada, ¿no? De esas llamadas que algunas platicamos la otra vez, ¿no? Que no quisieras recibir porque son muy complicadas, porque es alguien que te está planteando algo que está viviendo, que cuando yo la estaba escuchando a esta hermana, yo estaba así de, Señor, ¿qué le dijo? O sea, está horrible, o sea, no sé, ¿no? Y sí hubo un ruego, porque pues estaba pidiendo ayuda en algo práctico, algo muy práctico, hagan algo al respecto de esto. Pero por otro lado me dijo, me siento horrible, ¿no? O sea, esto me ha superado, nunca me había sentido yo tan mal. Uh-huh. Y no puedo nada más decirle, sí, vamos a cubrir eso que me estás pidiendo, sale, bye, ¿no? Obviamente ella estaba pidiendo ayuda también en esa parte de su corazón, ¿no? Lo que estaba viviendo. Y yo les puedo decir, hubo que compartirle, ¿no? Hubo palabra que darle, estuvimos hablando más de 1 hora. Y yo sé que tal vez no fue la forma, vamos a poner un ejemplo muy práctico, como mi papá lo hubiera hecho, ¿no? Esta hermana también platica con mi papá. Uh-huh. Y yo sé que tal vez ella en su mente podría estar escuchándome y hacer una comparación entre cómo es que yo hablo y cómo es que mi papá habla, ¿no? Mi papá obviamente tiene todos los años, además de experiencia, tiene una forma muy particular. Claro, eres alguien que habla sabiamente, o sea, y años de experiencia, a lo mejor también tratando situaciones, ¿no? Del tipo, ¿no? Y por mi lado, no es que sea yo ningún niño pequeño ni mucho menos, pero sí he ido formando también mi propio estilo. Uh-huh. Y a lo que voy es que no por esa diferencia de estilo va a dejar de ser algo que viene de parte de Dios. Entonces creo que eso queda ya muy, muy claro. Espero que quede muy claro, ¿no? A la hora de ver la palabra vamos a encontrar muchos estilos y formas diferentes. Y esto no le quita el valor de ser... el valor de verdadero, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Sí, yo por ejemplo, otro ejemplo que tengo aquí que está interesante, que tiene que ver con esto que decía Yerli, es por ejemplo la consideración del historiador Plutarco, dicen, ¿no? Es considerado un historiador, es considerado que lo que escribió es un relato histórico, y tiene los mismos errores, ¿no? Hablando de todo esto que venimos hablando de los géneros literarios y todo esto, que Lucas, ¿no? Y sin embargo, de repente como que a Lucas sí se le quieren poner, se le carga la mano, muchas trabas y no considerársele un historiador, ¿no? Entonces la consideración que hace esta persona es realmente haciendo un análisis sobre estas dos personas en cuanto al género literario y al estilo y todo esto, en realidad son muy similares, ¿no? Y a uno sí se le considera historiador, entonces al otro se le tendría que considerar también historiador, ¿no? Sí, y afortunadamente también hay historiadores que van quizá más acorde con la historia bíblica, ¿no? Como Josefo. Como Josefo, que es muy similar. Y es considerado también un historiador, así que en toda la extensión de la palabra, que es reconocido y aprobado. Y que habla, ¿no? Mucho, va como paralelo a lo que muchos escritores bíblicos pues plasmaron en la Biblia. Sí, y entonces, bueno, ya para, no sé, yo creo que pasar a la otra parte, ¿no? De lo que teníamos preparado, pensado. Yo sí quería comentar este ejemplo, ¿no? Que les llegué a comentar sobre los armonizadores que llaman, hablando de esto mismo de los estilos literarios, ¿no? Les narraba una historia, ¿no? Que es la historia de persona que recibe una llamada, y en la llamada le dicen
que su hermano tuvo un accidente de autos, ¿no? Y entonces al tener el accidente de autos, él no murió, le dan el informe, no murió, está muy grave y va camino al hospital, ¿no? Entonces él llega al hospital y al llegar al hospital el informe que le dan es que su hermano falleció en un accidente de autos. Entonces de inicio, al escuchar esto, podría parecer que hay una contradicción, ¿no? En lo que sería como falsa información. Sí, claro, falsa información o un registro histórico falso, ¿no? De los sucesos, ¿no? De lo que pasó. Indagando ya un poco más, ¿no? Y es interesante este ejemplo porque además es un ejemplo que entiendo que está tomado de la vida real y que lo que intenta mostrar es que muchas veces hay situaciones donde parece que un relato podría estarse contradiciendo y en realidad está hablando de una misma verdad que se tiene que armonizar, por eso se llama armonizador, ¿no? Que se tiene que entender más. Y indagando en la historia resulta que el hermano sí tuvo un accidente de autos en el que no murió, en el que quedó grave y al momento de ser trasladado al hospital en una ambulancia pasa un accidente, un segundo accidente, ¿no? Donde son arrollados por un camión y el hermano fallece, ¿no? Y digo, es un ejemplo que podríamos entender. Por ejemplo, hablando de la muerte de Judas, ¿no? Que también ha sido un ejemplo que se ha llegado a utilizar mucho, ¿no? Como atacar mucho, ¿no? Porque pareciera que son dos historias que se contradicen o que narran dos historias distintas, ¿no? De cómo murió Judas, ¿no? Cuando en realidad este ejemplo que acabo de mencionar muestra cómo hay situaciones en la vida que realmente sí suceden así, ¿no? Y que podrían parecer contradecirse y que en realidad no lo son. Más bien se complementan. Claro, ¿no? exactamente. Es como una forma de complementar, ¿no? Y pasa lo mismo con los evangelios, ¿no? En algunos momentos han dicho que unos evangelistas dicen una cosa y otros dicen otra, y en realidad es este mismo proceso de simplificación, ¿no? Que hace un autor, que hace el otro y que al final se complementa, ¿no? Y que te dan una visión más amplia de un suceso, ¿no? Recién compartía de Bartimeo, ¿no? Que habla de ciego y o no todos los ángeles se crean dos ciegos y no dan nombre. Y entonces, o uno o dos, ¿no? Pues, si dice que dos, más seguramente eran dos, pero del que quiere mencionar es de Bartimeo, es donde va la historia, entonces no por eso va a... Sí, no hay un conflicto en cuanto a la veracidad de la historia, ¿no? O sea, si dijera que uno es un ciego y otro era otra cosa, pues tal vez es, bueno, sí, no, ni siquiera necesariamente era la misma historia, pero en este caso es la misma historia. En una da el nombre, el otro no da nombre y dice que eran dos. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Es. Y no encontramos contradicciones en el sentido de haber nombrado a Jesús quizá de una manera o haber dicho que murió de una manera y en otro murió de otra manera. Mismo que decíamos, ¿no? En lo esencial. Exacto. Hay una permanencia, una constancia, una consistencia sobre el mensaje que se quiere dar, ¿no? Y eso lo podemos, creo que perfectamente entender. Y también otro ejemplo que me gusta sobre esto y que creo que ya debe ser el último para poder pasar a la otra parte. Alguien ponía un ejemplo de una telaraña, ¿no? Hablaba un poco más de las denominaciones, ¿no? Y de cómo hay ciertas distinciones o ciertas diferencias en algunas doctrinas, ¿no? Que pertenecen al cristianismo, pero que hay unas ciertas diferencias. Y entonces, poniendo el ejemplo de la telaraña, ¿no? Él decía, puede haber un error, pero un error periférico, ¿no? Un error accesorio, ¿no? Que esté en las orillas de la telaraña, ¿no? Si tú quitas ese cachito, ¿no? de telaraña, ese hilito, la telaraña no se desploma. O sea, la telaraña sigue ahí, ¿no? Y sigue cumpliendo su función, ¿no? A lo mejor hay un error ahí en esa parte, ¿no? A lo mejor sí hay una mala interpretación, voy a decirlo así, inclusive hablando de las denominaciones, ¿no? Dice, pero en realidad no afecta lo que podríamos llamar lo esencial, ¿no? Pero si tú vas y quitas una parte central, entonces ahí sí se desploma toda la telaraña, ¿no? Si hablásemos de inconsistencias o errores de este tipo, no sé, pensaría en estas cuestiones, ¿no? De si la Biblia, un evangelista dijera que Jesús no es Dios y que es un profeta, ahí estaríamos viendo un conflicto muy grande, ¿no? O por ejemplo que alguien dijera que no resucitó, ¿no? Como el mismo Pablo dice, ¿no? Si él no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces también esto, ¿no? O sea, la parte esencial, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y creo que esa es la consideración en la que estamos insistiendo porque es la importante. Se mantiene sin error y se mantiene, inclusive se complementa y nos lleva a una sola verdad, ¿no? Así es, totalmente. En ese sentido, quizá ya como conclusión podríamos mencionar que
Y a modo o con la intención quizá de derribar una especie de dogma, que no importa tanto quizá la versión de la Biblia que estés utilizando, vaya dentro de las... Escuchaba en algún momento a un predicador más o menos famoso, bueno, de hecho sí es famoso, que decía, no importa si estás leyendo la Biblia que utilizan los católicos o si estás leyendo la nueva o la Reina Valera 1960, cualquier Biblia tiene la suficiente luz, como vaya en el sentido figurado, de poderte llevar a conocer al autor de esa escritura, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que... habría que hacer a lo mejor una matización que imagino haremos ahorita en esta parte que vamos a hablar, pero sí, en la parte esencial creo que es suficiente el contenido para entender hacia dónde te lleva el mensaje. Si lo queremos poner como un ejemplo muy práctico, hace no mucho les hablaba en alguno de los podcasts pasados, de este rabino que decía cómo Jesús le saltaba de las páginas de la Torah, ¿no? Que dices, pues, en hebreo, ¿no? O sea... muy, muy nada que ver con lo que tal vez nosotros diríamos del Nuevo Testamento donde está Jesús, ¿no? Pero es el mensaje de Dios, está implícito, ¿no? Entonces realmente habrá, y lo vamos a mencionar ahorita en un momento, quienes quieran destruir ese mensaje, pero Dios se va a encargar de preservarlo a pesar de que haya inclusive una mala intención. Sí, así es, ¿no? Y bueno, entonces hemos estado hablando de de esto esencial de la escritura, de cómo es inspirada, de cómo participan las personas a través de la revelación que tienen de Dios, de cómo los va llevando a todo esto. Y ahora la pregunta que surgiría sería, bueno, ¿y por qué estos escritos muy específicos, iba a decir libros, pero bueno, entendemos con libros, cartas, ¿por qué estas escrituras en específico son consideradas la Biblia, ¿no? O qué es lo que se utiliza para considerar que esos libros son a lo que se le llama canónicos, ¿no? Que son parte del canon, ¿no? Y también entiendo, y es una duda que en algún momento tuve, por ejemplo en Timoteo, ¿no? Es segunda de Timoteo 3:16, para que quede el dato. Exacto, habla sobre toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? ¿Se está refiriendo al Antiguo Testamento nada más o se está refiriendo también al Nuevo Testamento, que en ese momento no estaba desarrollado, ¿no? Son preguntas que llegan a surgir, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que surge esta pregunta, ¿no? De ¿a qué escritura se está refiriendo y por qué? Sí, y que también hay otros libros por ahí, ¿no? Sí. Y que existen, que se les llama de una manera incluso, ¿no? En nuestro canon, como decía Yerli al principio, tenemos unos libros, ¿no? Unas cartas, unos escritos, pero no es el único canon existente, ¿no? Y que históricamente se ha considerado. Entonces, creo que es interesante poder analizar y considerar por qué consideramos nosotros que esta selección de libros que tenemos en nuestra Biblia es la que es inspirada por Dios y por qué otros libros no lo serían o sí podrían serlo, ¿no? También a lo mejor podría hacerse esa consideración. Entonces, bueno, yo creo que esa parte es importante, ¿no? También poder desarrollarla. Hay cosas muy interesantes al respecto de esto del canon insistimos nuevamente con mucha vehemencia que lo que nosotros creemos es que Dios está atrás de todo esto, ¿no? Si no lo creyéramos, entonces verdaderamente muchos argumentos serían muy, muy infundados, ¿no? Muy sin sentido. Cuando hablamos del canon de la Biblia, es un proceso también que se fue dando durante mucho tiempo. Es decir, no fue algo que de un día al otro. No, que de repente hubo un consenso y ya. Sí lo hubo, pero en un momento voy para eso. Se considera como la base del canon bíblico la Septuaginta, que fue un libro que se fue recopilando a través de los siglos, ¿no? Pensando en esto que uno ve, por ejemplo, en la escritura misma, se habla de que los reyes transcribían la ley. Pero realmente lo que hacían los reyes era transcribir el Pentateuco, ¿no? No exactamente los 10 mandamientos, ¿no? Se fue reproduciendo esa primera sección que se considera. Sí, había toda una tradición, además histórica, que lo iba reproduciendo, ¿no? Y entonces, cuando partimos, por ejemplo, del Pentateuco o la base de la Biblia, ¿no? Que son estos primeros 5 libros.
no podría nadie hablar de un original. Estás hablando de cientos, si no es que miles de copias que se fueron generando de la narración original, ¿no? De la creación y del éxodo. Ahora, ¿qué certeza podemos tener que entonces no se fue como tergiversando, modificando ahí? Nuevamente volvemos a que Dios está interesado en que se preserve conceptos muy importantes. Sí, en mantener fiel, básicos, ¿no? Sí. Pero bueno, se cierra ese primer bloque, ¿no? El Pentateuco. Y ese primer bloque fue algo sagrado para el pueblo de Israel mantenerlo, ¿no? De hecho, es el menos cuestionado, ¿no? Es el que de algún modo todos en general, los... Ajá, sí. Digo, creo que habría que hacer la precisión, porque a lo mejor también estamos dando por hecho que entendemos todos los que estamos participando o los que están escuchando que es el canon, ¿no? Digo, nada más como comentario, ¿no? Cuando hablamos de canon, nos referimos a una regla, a una medida, a un estándar que debe de poseer, ¿no? Un libro o una escritura para ser considerado inspirado por Dios, ¿no? Creo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, proviene de la palabra caña, ¿no? Es decir, la medida, ¿no? Así como la frase, ¿no? De la vara, ¿no? Con la que mides, ¿no? Entonces, digo, nada más para hacer ese comentario, para entender que cuando hablamos de canon, estamos hablando como de ese estándar, le voy a decir así, ¿no? O de esa regla cosas que se tomaron en cuenta. Ajá. Para cerrarlo. Para poder cerrar lo que es considerado un libro inspirado. En este caso, ¿no? La Biblia como tal. Ya. La Biblia. Efectivamente. Y ya nosotros le llamamos el canon a lo que se hizo, ¿no? Hicieron los padres de la iglesia en los primeros siglos ya de la iglesia como tal, después de Cristo, que se tomaron el tiempo de empezar a hacer estos filtros, ¿no? Tomar esta medida y llegar a la conclusión de que estos 66 libros o 66 piezas iban a formar parte de un solo libro que se considera entonces la base de la fe cristiana, ¿no? En el sentido de que contiene toda la enseñanza y toda la doctrina que hay en realidad, ¿no? Y que no hay nada fuera de eso que se pudiera añadir como una verdad, hablando de la fe y de la doctrina, ¿no? Que eso es una aclamación muy fuerte para decir, pero no tenemos que olvidar que es Dios el que está atrás de eso. Si fueran solamente los padres de la iglesia por sus consideraciones y por sus propios pensamientos, entonces habría mucho que dudar, pero no. Estamos hablando que está todavía este movimiento de Dios, del Espíritu Santo, de establecer la iglesia. Y todo lo que nosotros conocemos hoy como iglesia y que estamos redescubriendo y estamos buscando volver a ese origen, se estuvo formando en ese momento, ¿no? Y entonces Dios mismo establece, ¿no? De hecho, en la Confesión de Westminster, por ejemplo, que es muy reconocida como un canon también, ¿no? De la doctrina, no que todos estemos de acuerdo ni mucho menos, pero ellos establecen o mencionan algo muy interesante que es cuando se da lo perfecto, la revelación completa, ¿no? Y se puede entonces cerrar el tema de no una revelación fuera de esto que ya ha sido revelado por Dios. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante, pero les mencionaba, se va generando, se van cerrando estos cánones, ¿no? Pensando en eso. Esta es la creación, así se dio la creación, así se dio el éxodo, así se dio la ley y así se llegó a la tierra prometida. Nada, no puedes añadir a eso ni puedes quitarle, ¿no? Entonces, cualquier otra historia que se planteara paralela a esa o diferente a esa, inmediatamente se podía tachar como falsa, porque ya estaba establecido este Pentateuco, ¿no? Esta parte inicial de la historia, de la humanidad y del pueblo de Israel. Después se generan todas estas historias que estamos platicando de los reyes, que si bien no vamos a hacer una doctrina de los libros históricos, no se hace, esto es un principio que creo que en general se está de acuerdo a la hora de establecer doctrinas, que no se hace doctrina de una experiencia. No se hace doctrina de libros como Hechos, no se hace doctrina de libros como Crónicas y Reyes. Justo te iba a preguntar eso. Escuché que una vez que no se podía tomar el libro de Hechos como doctrinal, ¿no? Vaya, en ese sí, sentido. Sí, no se puede en el sentido de que no vas a tomar
una experiencia única Sí, y de eso vas a hacer y una doctrina. algo particular, hacer una... De hecho, ya lo habíamos platicado, Sí, si no me sí, recuerdo. lo platicamos aquí. Y lo mencionabas por otro lado, que no es que Hechos niegue la doctrina o vaya en Claro, contra de la claro. doctrina, ¿no? No, en ese sentido es un libro que respalda la doctrina. Pero yo Así no es. puedo tomar una experiencia de hacerle una doctrina. Entonces, en ese sentido... Y entendiendo, perdón, que te interrumpa, entendiendo que estos libros de crónicas y reyes son eso, es Así una es. crónica, es un una registro histórico Así que es. narra lo que sucedió. Ahora, ¿estuvo bien todo lo que se hizo? No, de hecho hay cosas Claro. terribles que por eso Claro. de repente la gente dice, ¿y eso viene en la Biblia? Pues sí, porque sucedió. Claro, está narrando algo que sucedió. Y que sí va a haber cosas que Dios dijo que se hicieran y que uno dice, caray, o sea, que son difíciles de digerir, la verdad. Sí. Pero nos está platicando algo que sucedió y que, dadas las circunstancias de ese momento y todo, era lo que se repite. El clásico argumento, ¿no? De por qué que Dios mató más gente que el mismo Satanás, O que ¿no? Que Dios permitió la mandó más esclavitud, guerras ¿no? y que... O la Exacto. esclavitud. ¿no? Sí, Sí, cosas que son reales, porque Sí. ahí están. Ujú. Y no las podemos negar ni podemos hacerlas Ujú. como a un ladito. Pero ¿qué es la verdad? Que están escritas, ¿no? En ese sentido es otro tema que quería Sí. mencionar hablando de la verdad de la Biblia. Todo lo que la palabra dice es verdad. Todo. Ahora, Sí. ¿todo lo que dice son verdades? No. Es Son- como en Job, ¿no? O sea, Exacto. lo que los amigos de Job dicen No es verdad. es verdad en el sentido, es verdadero en el sentido de que Así es. eso fue lo que dijeron. Así es. No es verdad en el sentido de lo que le estaban ellos diciendo. Es correcto. Es O sea, que no es correcto lo que Claro, es dijeron. incorrecto. Aunque es verdad que Ujú. lo O dijeron. sea, sí lo dijeron, pero no estaba bien. Exactamente. O sea, es correcto decir que lo dijeron. Y podemos decir, es una verdad Sí. absoluta que lo dijeron. Pero no quiere decir que eso que el dijeron contenido es de verdad, sus palabras ¿no? haya sido Exactamente. el adecuado. O correcta, ¿no? Por ejemplo, por eso uno puede tomar ciertos pasajes como decir, vana es la gracia. Lo dice la Biblia. Ujú. Es verdad, sí, en el sentido que lo está Claro, diciendo claro. y en el contexto que lo está diciendo, que está hablando de la mujer bonita, ¿no? Literalmente. Ujú. Es vano que sea bonita. Pero yo puedo tomar ese pasaje, ¿no? O no existe Dios, dice la Biblia. Ajá. ¿Pero qué dice? ¿Quién lo dice? El necio lo El dice en necio. su corazón, ¿no? Entonces, Y es verdad, porque es el verdad. necio dice que no hay Dios. Exactamente. Pero eso no quiere decir que entonces todo lo que diga la Biblia es verdad Sí, en sí, ese sí. sentido. Porque si no, Claro. entonces sería verdad que Dios no existe y si existe, entonces entraría otra vez en ese Sí, tipo sí. de contradicciones. Y les encanta caer en Y eso, parece ¿no? cosa, sí, parece Sí. cosa de trivial, ¿no? Sin importancia y sin embargo... Sí, han de sido repente las hay banderas gente- de Sí, muchos. exactamente, Sí. ¿no? Y que de repente sí resulta sencillo entenderlo, ¿no? Entendiendo Sí, la esta verdad parte es del que lenguaje, ¿no? Porque entonces en ese sentido se van añadiendo prácticamente a partir de que se cierra el Pentateuco, todo lo que empieza a suceder, ¿no? Se empieza a registrar, hay historias, por ejemplo, Job se considera que puede haber sido el primer primero. libro escrito como tal en la historia, ¿no? Sí, En la hablando cronología. temporalmente, ¿no? Ujú. Y se acomoda después, pero es probable que fuera antes de que siquiera Moisés terminara de escribir el Pentateuco, ¿no? Entonces, bueno, ese dato es interesante. Y luego se van dando otras historias. Por ejemplo, Ruth es muy interesante. Ruth realmente no se sabe quién escribió Ruth. De hecho, no se puede asegurar que toda la historia, o que se haya, bueno, obviamente por lo que seas, no se Ujú. escribió toda la historia o todos los detalles de la historia. Pero fue evidente que se buscó escribir y compartir por esa actitud que se llegó a tener de menosprecio a Hacia- todos los que no fueran israelitas. Entonces, alguien dijo, oye, yo conozco una historia que es muy importante, ¿no? Y que resulta que es de nuestra, o sea, es linaje de nuestro, Sí, de nuestro rey, ¿no? O sea, es de nuestro honor, pues allá atrásito estuvieron involucradas, por ejemplo, una moabita, Una ¿no? moabita. Ujú. Entonces se escribió y se fue considerando y se fue cerrando. Y entonces hubieron esos libros o cartas o narraciones que se fueron tomando y se fueron añadiendo a canon que se leía, ¿no? Por lo mismo que se consideraba que cumplía o que no salía de todo lo demás, sino que aportaba, añadía. Y así fueron sumándose. De pronto Dios llama a esta era muy interesante de los profetas, estos varones de Dios, estos mensajeros de Dios, que Dios o videntes se les llegó a llamar en algún momento, ¿no? Gente que tenía una revelación, una visión muy grande, muy amplia, ¿no? Dios les hablaba cosas muy particulares. Ahí sí podríamos decir palabra de Dios, ¿no? Ujú. O sea, y que Y de ellos, cosas que iban a suceder incluso. y ¿no? que además hubo una indicación, y ustedes lo pueden ver en los Ujú. profetas, que le decía, escribe esto, Ujú. escribe esto, Ujú. o no escribas esto, ¿no?
y cosas que ellos vieron, escucharon, que no se les permitió escribir. Sí. Y otra vez vemos muy similar, ¿no? Uno compara Apocalipsis con Daniel, por ejemplo, y hay cosas muy similares, aún en ese tono de cómo es que Dios platica o va revelando, y esto que dice, hay cosas que dice, di esto, no digas lo otro, medidas, cosas así que no las entiendo, no tienen mucha lógica pensando en lo que decías de quererlas aplicar textualmente. Sí. Pero entonces se van formando esos libros que a la hora de revisarlos, y obviamente, insisto, está el Espíritu de Dios, que eso es algo que no podemos pasar por alto de ninguna manera, y se van complementando. Y algo que ya insistimos mucho y no está de más volverlo a decir, no entraban en contradicción. Hay historias que no me constan porque no estuve ahí, que plantean de que se plantearon otros libros u otras historias que llegaban y decían, miren, esto también apareció o se ha venido recitando acá y allá. Y a la hora que los padres de la iglesia, o los que iban recibiendo esto, porque antes ni siquiera los padres de la iglesia eran la misma cultura judía, ¿no? Hebrea, que iban captando estos rollos que se leían en las sinagogas. Había cosas que no se leían, o sea, que a la hora que se revisaban de plano se decía, no, esto contradice, esto contraviene, ¿no? O como historia, porque hasta donde se sabe, se tenía el lugar donde se tenían los rollos que se consideraban sagrados, inspirados, y se tenían como los que eran como de referencia histórica, Sí. que no necesariamente eran como... Sí, que no eran en contra de la doctrina, a lo mejor en contra del mensaje esencial, pero que sí eran una referencia a lo mejor interesante, ¿no? Sí, que no las tomaban como base, pero eran referencias que podían estar ahí, como esos, un Macabeos, ¿no? Macabeos. Que fue alguien que escribió su historia muy desde su perspectiva, pero que había ciertos detalles que no cuadraban, entonces no se dejaron de considerar. Y que puede considerarse, por ejemplo, como un libro que trae referencias históricas importantes. Y veraces, Sí. pero que hay cosas que no necesariamente, o que más bien se salen de lo que sí, entonces prefirieron así ponerlos como a un ladito, como decir, ok, sí es una referencia interesante, ¿no? Pensando en la menorá ya como tal, ¿no? Como, de hecho, una fiesta muy importante, ¿no? La fiesta de las luces, pues se toma de ahí, el Hanukkah, si no mal recuerdo, de esta historia, ¿no? De cómo se mantuvo prendida la lámpara, bueno, todo eso. Está padre, esta es una historia muy bonita, pero ya como llega, ya hay cosas que hay como que no, y entonces se decidió, y yo creo, todo corazón, que por esa inquietud de parte de Dios de ponerse como un ok, pero aquí, ¿no? O sea, no parte de estos rollos. Y así se fue cerrando, hasta que ya llega la iglesia, judeocristiana, ¿no? Este inicio de la iglesia que deja nuestro Señor Jesús, se comienzan a sentar las bases de la iglesia con los conocidos o llamados padres de la iglesia, y ellos evidentemente empiezan a citar cosas que venían precisamente ya para este momento. Ya la Septuaginta, o ya como canon del Antiguo Testamento ya estaba bien consolidado, o sea, no había como duda de los 39, ¿no? Capítulo de libros que se consideran ahí. Y se toma eso, y eso era como aún aceptado por los mismos judíos de las sinagogas dentro del judaísmo, y obviamente para nosotros lo vemos como toda una preparación para el Nuevo Testamento. Ahora viene muy interesante cómo es que se considera el Nuevo Testamento para ser parte de ese canon. Porque obviamente para el judío, para el hebreo, eso es aberrante, es ofensivo, ¿no? Y lo puedo entender, y me parece que es verdad, como ahora nosotros lo vemos. Si alguien quisiera escribir un nuevo libro y decir es el Nuevo Testamento, ¿no? Pues no, yo lo entendería, se necesitaría toda una revelación, obviamente, de parte de Dios. Pero ya en este ejercicio que existe en la iglesia, que ustedes lo ven y lo pueden ver, por ejemplo, que los libros históricos del Nuevo Testamento son investigaciones de creyentes. Hablábamos de un Marcos, ¿no? Que fue alguien que llegó muy tarde en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Un Lucas que no estuvo, que se puso a investigar. Y ahí tenemos dos de los grandes históricos, ¿no? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que son investigaciones de que él se sentó a platicar con la gente y a tomar datos, ¿no? En el caso de Marcos, pues es evidentemente mucho el fruto de la
trabajo que tuvo Pedro con él, y es mucho la perspectiva de Pedro. Y curiosamente Marcos y Lucas son casi copy-paste, ¿no? O sea, son muy parecidos en el sentido de que fue como fruto también ya de las historias maduradas, ¿no? Y se hicieron esos libros hechos, y la gran parte a partir de ese momento son las cartas de las Pablo, epístolas, ¿no? Y después de las cartas o las epístolas de Pablo se suman las de Judas, se suman las de Juan, se suman las de Pedro y, Santiago, y ¿no? la de Santiago. Y se cierra con la revelación de Juan, que participa en el Evangelio, participa en sus 3 cartas y participa en el Apocalipsis, la revelación. Todo esto queda como historia y se considera que se fueron compartiendo esas cartas, ¿no? Se transcribieron y se fueron compartiendo por el contenido doctrinal importante, ¿no? En el caso de las cartas paulinas, obviamente en los evangelios se transcribieron y se fueron compartiendo a las iglesias porque las iglesias necesitaban conocer la historia de Jesús, cómo fue que fue su ministerio y su obra en la tierra. Y entonces estos evangelios fueron los que se movieron originalmente en la iglesia como testimonios de o los que habían estado ahí o los que lo investigaron. Y se consideró importante guardar también esta investigación de Lucas de cómo se inició la iglesia, ya la iglesia en forma, ¿no? Después de nuestro Señor Jesús, desde el Pentecostés hasta el final del ministerio de Pablo, ¿no? Considerado también un padre de la iglesia, un fundamento que Dios nos dio a través de la enseñanza que Él nos da, y obviamente la revelación de Juan en el Apocalipsis como lo que cierra todo. Entonces fue algo que se empezó a compartir, y se empezó a compartir en la iglesia así de... Y que digamos que de inicio fue desde un principio por la iglesia reconocido, ¿no? Fue reconocido como los libros o las cartas o el compendio, el mensaje de Dios para la iglesia. O sea, de ese modo, de algún modo ya desde un principio no había duda de que era el mensaje completo y el mensaje canónico, le voy a decir. Y ahí hay una frase muy importante que viene en la misma Biblia, y es el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que acabo de decir, desde Mateo hasta Apocalipsis, son los apóstoles. Todos, ¿no? Aún los posteriores, como podría ser un Judas o un Santiago en ese sentido, todos son dentro de los apóstoles. Quienes Dios estableció, y por eso Jesús le dijo a Pedro que sobre la revelación, ¿no?, que ellos tendrían, es que se iba a fundar la iglesia. Se iba a establecer. Que ya también hay toda una desviación doctrinal respecto a esa conversación de Pedro con Jesús. Pero Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres de mis discípulos, de mis apóstoles, y sobre esta roca se va a fundar la iglesia, sobre la revelación de quién es Cristo, que ustedes reciben. Entonces ellos se encargan de dejar en escrito toda la revelación que recibieron de parte de Dios, de quién es Cristo y de cómo es la iglesia. Y entonces por eso se tomó, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y después Pablo hace una advertencia bien tremenda y les dice, y si llega alguien con alguna otra revelación, aunque sea un ángel del cielo, que no sea esto que les hemos enseñado, sea anatemas, es mentira, es falsedad. Entonces eso obviamente... Sí, establece los principios, además, para que se totalmente consideren estos escritos novotestamentarios como canónicos, ¿no? Así es. Y entonces ya cuando se sientan, ¿no?, en el concilio en Jerusalén, evidentemente movidos por el Espíritu Santo, que esto es ya después de la Biblia, o sea, obviamente, porque, ¿no? Sí, después de la historia. Yo justo quería como agregar esto, ¿no? O sea, algo que se me hizo interesante al momento de estar estudiando un poquito sobre este tema, del que yo veía el comentario, lo podríamos tomar desde dos teorías, ¿no? Decía él, ¿no? Una teoría externa, que es que hubo un concilio de personas que se reunieron, que se pusieron de acuerdo, que establecieron el estándar y que dijeron este libro sí, este libro no, como un proceso de selección, ¿no? Y dice, y eso
también genera a lo mejor ciertas dudas, ¿no? Porque, como decía Oliker hace rato, ¿no? De repente es como de, bueno, yo podría decir, ¿y por qué esas personas, no? ¿Y qué tal que...? ¿Y quién dijo que ese es el canon? No, y además, esa persona, pues a lo mejor dijo que estaba inspirada, pero a lo mejor no, yo como sé, ¿no? Y él lo que planteaba es otra teoría, que es como le llaman ellos la teoría interna, que es que en realidad es el libro en sí mismo, o sea, es el mismo mensaje el que por sí mismo se revela como canónico. Entonces dice él, no lo seleccionan los hombres en realidad, ¿no? Y hablando de este trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y quiero leerlo tal cual, como lo dice, ¿no? Porque se me hizo interesante. Dice, no hubo una selección de libros por parte de los hombres, sino que el libro se impuso a los hombres siendo aceptados desde un inicio para la iglesia, ¿no? Entonces, digo, se me hizo interesante porque de repente yo tengo que aceptar que yo también llegaba a ver este proceso así y a cuestionarme eso, ¿no? De decir, bueno, pero pues a lo mejor se equivocaron. Y entonces, en realidad lo que nos plantea esto es justamente que Dios mismo procura, como dar testimonio de cuál libro o cuál escrito o cuál epístola es el mensaje o es la que contiene su palabra, ¿no? La parte que contiene esa palabra. Entonces el libro mismo, por decirlo de esta forma, y recordando esto que dijimos al principio, ¿no? De que no es el objeto físico, sino el contenido mismo, da un testimonio de que eso es lo que Dios quiere dejar para la iglesia, y tiene mucho sentido cuando hablamos de la concordancia, la coherencia y todo esto que hemos venido... Sí, hablando de la verdad que se refleja. Yo creo que ese sería el criterio básico, ¿no? Para poder haber seleccionado qué libro sí y qué no. Ese, ¿no? Que la verdad, que la sustancia de la verdad esté allí. Y que además son los libros que Dios, como decía Yerli, que Dios determinó que fueran, ¿no? Porque podríamos decir, y yo lo he pensado así, y por supuesto que es así, que hay otras personas que pudieran haber escrito cosas que son verdad, ¿no? Que son inspiradas también por Dios, porque no dejamos de decir que Dios inspira a las personas a escribir cosas, a la fecha, ¿no? A hablar hasta la fecha, ¿no? Lo entendemos así, pero hablando de lo que Él determinó, ¿no? Como su palabra. Pero es que además todo eso otro revelado ya no sale de esto. Sí, claro. O sea, que eso es algo bien importante. Claro, se mantiene dentro. Porque, por ejemplo, sabemos que Pablo no escribió solamente esas cartas. La misma palabra nos deja saber que al menos hubo un par más. Sí. Que sabemos que muchas más, seguramente, porque esa fue la manera en la que él decidió, o del Señor lo llevó a asentar muchas cosas. Entonces, yo alguna vez le decía a mi papá, ¿y por qué no incluir las otras cartas? Ha de haber sido muy interesante, ¿no? Claro, y que seguramente tienen mucho contenido de verdad que refuerza. Pero no fuera de, o sea, no algo más o novedoso o diferente, sino tal vez otra manera porque pues mucha de la doctrina era por casos que se daban y se establece, aquí se actúa así, así, y ya para nosotros queda como podríamos decir que es lo suficiente, ¿no? O sea, el compendio que tenemos es lo suficiente para que nosotros conozcamos la verdad revelada de Dios. Así es. En nuestras vidas. Suficiente. Por eso ya fuera de eso ya no hay nuevo. Habrá más en el sentido de rico, de enriquecer, de inspirado por Dios, de experiencias personales. Muchas veces ¿no? Escucho, ¿no? O creo que todos hemos escuchado algún dicho, ¿no? Alguna frase que se vuelve famosa de algún pastor, de algún predicador, que yo he pensado, ¿no? A lo mejor, por decirlo de una manera, eso es digno para integrarlo en un nuevo libro de Salmos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Digo, no es que sea algo nuevo, sino que... Sí, la forma de plantearlo es como queda muy claro. Exactamente, ¿no? Pero vaya, no es algo nuevo lo que decían ahorita, no es que sea algo nuevo, sino es que está tan apegado a la verdad que es igual de válido. En ese sentido es suficiente y está completa. De hecho, así termina, ¿no? Está completo, o sea, no hay nada que agregarle ni que quitarle. Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, hablamos de los proverbios. ¿Cuántos proverbios o dichos comunes, populares, no son buenísimos y son verdad? Pero no te van a plantear una verdad mayor o adicional a lo que ya está en la escritura, ¿no? La verdad es que eso es padrísimo. Y en ese sentido también da una paz, que no hay algo que digas, o sea, esto es una verdad mayor y que no está ahí. La verdad es que no. O sea, sí contiene todo. Y tal vez no textualmente, pero sí el principio que gobierna todo. Entonces, por eso es ánimo o una verdad adicional, no es una verdad, sino como lo ratifica adicionalmente el hecho de todo lo que hemos venido platicando, el hecho que tú lo estudias
y aparte de que tiene congruencia y tiene consistencia, abarca todo lo que se necesita en la vida. Y aunque yo justo iba a eso, ¿no? Ya digo, como para aterrizar y cerrar un poquito también la relevancia que tiene la Biblia o las Escrituras para nosotros, es que además, lo podría decir así, es la primer parte de una vida que nos está esperando en el terreno práctico y que va a reforzar eso que estamos viviendo. Platicábamos incluso, ¿no? De que a lo mejor podría ser un caso hipotético donde pues alguien no tuviera acceso a lo mejor a un libro de la Biblia, ¿no? Y a lo mejor nada más a un fragmento, ¿no? O los que regalan el Evangelio de Juan, que es lo único que tiene el Evangelio de Juan. Exacto, y que eso para esas personas fue suficiente para conocer, ¿no? Eso nos habla también de que lo que Dios quiere es revelarse a nuestra vida para entonces personalmente también estar tratando con nosotros en nuestra vida y enseñarnos cosas, ¿no? Y por eso digo que es como una primera parte, porque la segunda parte ya sería hablando de nuestra historia, ¿no? Nuestra vida. Y que depende de nosotros. Con esa verdad y que depende de nosotros, ¿no? Y que depende de lo que hablábamos cuando hablábamos sobre la lógica y la fe, que depende de esa parte práctica. ¿no? Que depende de toda esa parte empírica, ¿no? Ya no es la parte nada más teórica, conceptual, ¿no? Que de repente también esa es la situación, ¿no? Que de repente se vuelve tan relevante la Biblia, pero a un nivel académico, que pierde también el sentido práctico que debería de tener para nosotros, ¿no? Y la intención, creo que nosotros, aunque nos gusta mucho la parte académica, a mí me gusta mucho como esa parte, puede entender que si bien es importante aprender, entenderla y todo, pierde como su complemento y pierde su sentido si todo eso que está ahí nada más es un ejercicio de memorización. Llega a ser irrelevante. Sí, y yo me lo puedo saber, ¿no? Y como decíamos, de la memorización, ¿no? O inclusive hasta de entender conceptos, ¿no? Porque no nada más es la memorización, ¿no? Sino entender estructuras, entender... Pero en mi vida pues, no lo llevo a cabo. Y se cae a veces, digo, en ese error, creo que de que se podría juzgar a alguien como mal cristiano si no te sabes la cita así, ¿no? O sea, bueno, digo, no es que esté mal, ¿no? De hecho, está muy bien. Pero vaya, hace un tiempo recuerdo que teníamos una junta aquí, en este lugar, y tu papá decía algo interesante, ¿no? Que decía que si preguntáramos en qué idioma está escrita la Biblia, pues, como dijo ahí, los eruditos dirían, ¿no? Que en griego, otros que en hebreo, etcétera, ¿no? Y decía algo muy importante y creo que tiene mucho que ver con esto que comentabas, ¿no? Que él decía, no, pues, creo que la respuesta correcta es que está escrita en el idioma del espíritu, ¿no? Y es que podríamos conocer la Biblia, podríamos conocerla. Hay mucha gente, yo conozco muchas personas, hermanos, que conocen la Biblia. Y otros que no son hermanos y también la conocen. Claro. Una vez en el metro una persona me empezó a hablar de Biblia, y se la sabía. Sí, porque hay estudiosos, hay gente experta en Biblia que no necesariamente es creyente. Sí. Pero esa bien lo dices, ¿no? Es una primera parte de la vida cristiana. Vamos a, no sé si estás de acuerdo en llamarlo así, de la vida cristiana. Es una parte importante, medular, que tiende a ser, puede ser completamente irrelevante si, como tú dices, no la llevamos el valor, a práctica. Y que además se entiende en algunas cuestiones solamente por medio del Espíritu Santo. Sí, totalmente. ¿No? Sí, y digo, el valor de la Biblia se perdería, y no por el contenido que está escrito. Sí, para nosotros no aceptamos esa revelación que nos viene dada, que es, y vivimos esa revelación de conocer la persona de Cristo Jesús. Por eso al principio decía, ¿no? Que muchas personas, cuando tú preguntas por qué la Biblia es importante para ellos, y que te dan una respuesta que a lo mejor no es muy objetiva, pero es completamente válida, ¿no? De que, es que el libro de X cambió mi vida, ¿no? O sea, no es muy objetiva, pero tiene a tener realidad. Claro. ¿No? Porque y es que no es que haya sido como tal el libro, la Biblia que le regalaron, ¿no? El Nuevo Testamento, que le regalaron en el metro, saliendo del metro, sino el mensaje que traía, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Que es lo importante que mantiene este documento, incluso lo podremos llamar así, ¿no? Sí. Y es una palabra viva, ¿no? No sé por qué siempre que pienso en Yerli, recuerdo mucho, hacía mucho el comentario, ¿no? De que es una palabra viva, ¿no? Que una palabra que penetra, ¿no? Hasta viva lo más profundo, eficaz. Viva y eficaz. Y eso a mí también se me hace muy interesante, porque a final de cuentas también no está nada más como otros libros, ¿no? Que tiene que no tiene que tiene un mensaje conceptual nada más, ¿no? Es un mensaje que el mismo Espíritu Santo usa para llegar a nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que le da esa vida, ¿no? Hay una historia
que les quiero platicar, que a mí me impactó muchísimo cuando la leí. Y está en la Biblia precisamente, está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y es en el reinado de Safán, Hilcías. Los que conocemos un poco la historia de Israel y esta cuestión de los reyes, es increíble qué rápido podían olvidarse y perderse. Hubo momentos donde el templo, que ellos tenían como la figura de la presencia de Dios en medio de ellos, estaba cerrado. O sea, a veces que cuando a alguien se le ocurría tenían que ir a quitarle tablas de la puerta, que lo habían ido a cerrar y estaba ahí abandonado. Y es el caso. Era Josías. A los 18 años ya saben que Josías cambió muchas cosas. Y mandó a este hombre, Safán, y a Hilcías a revisar el templo. ¿Qué había en el templo, no? Y así de abandonado que estaba, encontraron ofrendas, encontraron muchas cosas, pero algo que encontraron es muy interesante. Les voy a leer muy rápido. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, dice varios nombres, y les dice, vayan y pregunten a Dios por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Dios que se ha encendido en contra de nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y continúa e inmediatamente establece que se celebre la Pascua, por ejemplo, cosas que se habían dejado de hacer. Y entonces viene del conocimiento que lo hizo de entrar en terror, porque dijo, o sea, imagínense un rey de Israel diciendo, ¿qué es esto? El libro de la ley, no tengo idea. Tenemos a Dios en nuestra contra. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y se rasga los vestidos, pero pasa a lo práctico. O sea, inmediatamente tiene una afectación. No nada más vino a ser un conocimiento en su mente, sino que lo llevó a lo práctico y cambió la historia y se puso a destruir templos de otros dioses y a destruir altares y cosas que uno dice, ¿cómo? Es que el pueblo de Israel había llegado a eso. Por apartarse de la palabra de Dios, ahí sí yo puedo decir, ¿no? Contenida en el libro de la ley. Y que uno lee el libro de la ley y uno dice, pues ni siquiera está tan intenso el Nuevo Testamento, no sé. Pero resulta que el mensaje que Dios va dando, ¿no? En esto que comentábamos en su momento de esa revelación progresiva, ¿no? Donde Dios va dándose a conocer, eso fue suficiente para que el corazón del rey se transformara. Es una historia muy, muy padre. Entonces, en ese sentido es el canon, ¿no? Y por eso podemos también tener la certeza que estos 66 libros que nosotros, o escritos que nosotros tenemos en este compendio, son y contienen la palabra de Dios, el mensaje completo que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Sin dudas. O sea, no tengamos crisis, ¿no? Hay otros libros, hay otro canon, donde se añaden varios libros que se les conoce como deuterocanónicos, ¿no? Es decir, que están fuera del canon, que no dieron el ancho, ¿no? Y también que son es otro título, apócrifos, en el sentido de que no se sabe con certeza los autores ni las fechas. Entonces es así como y en algún otro concilio, hace no muchos años, se decidió sumar al canon, ¿no? Pero la verdad es que dentro de esos libros hay unos interesantes. Yo no sé si ustedes han tenido
la oportunidad de leerlos. O el ocio, ¿no? De leerlos. Yo sí, y la verdad es que hay cosas muy interesantes, cosas muy, como decías, que dices, esto quedaría perfecto en el otro canon, pero que ya no son necesarias. Pero hay cosas que sí dices, no, ¿qué onda? O sea, nada que ver, muy, muy distantes y hasta contradictorias. Entonces, en ese sentido, pues sí, no las tomamos en consideración. Muy bien. Pues bueno, tal vez a lo mejor faltaría platicar sobre las traducciones, ¿no? Que también es todo un tema, ¿no? Porque de repente también están las posturas, ¿no? De bueno, el mensaje original fue inspirado en tal lenguaje, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que tú decías, ¿no? De si es necesario entonces que yo sepa hebreo o griego, o cómo tengo la certeza de que el traductor de mi Biblia en español lo hizo inspirado también por Dios, ¿no? Porque podría ser una traducción simplemente de un libro inspirado por Dios, ¿no? De unos escritos que fueron inspirados por Dios, ¿no? Entonces, tal vez surgirían por ahí algunos. Porque tal vez ese tema en particular, ¿no?, es el que más nos atañe a nosotros. O sea, tal vez todo lo que acabamos de decir ahorita alguien pueda decir, sí, de acuerdo. Pero, ¿y qué con la que yo tengo en español? Con mi versión Reina Valera, o mi versión internacional, o nueva traducción viviente, o estas que hay, ¿no? Sí, también a mí es de mi agrado, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero sí, la verdad es que será un tema importante porque nos atañe muy directamente a nosotros en nuestro idioma, ¿no? Que no conocemos, porque además ni siquiera un hebreo podría leer la Biblia en hebreo, porque es un hebreo totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué hay con las versiones modernas, podríamos decirlo, actuales? Que es un tema también muy interesante. Bueno, pues cierro mis notitas, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias nuevamente, Noé, por estar aquí. Yerli, también nuevamente te agradecemos por en tu presencia, que es importante para nosotros. Como yo lo he mencionado en otra ocasión, yo aprendo más aquí, ¿no?, que lo que yo pueda leer, ¿no?, muchas veces, o lo que pueda por ahí estudiar. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes también por estar siguiéndonos en esta nueva temporada. Se me ha ido la palabra, en esta nueva temporada. Ya es como una especie de producción, ¿no? Pero no. Ya les hemos comentado por qué. Pues bueno, gracias nuevamente, amigos, y esperamos que esto, como siempre comentamos, sea de su utilidad, que les sea interesante, incluso que los pueda motivar a poder investigar, ¿no? Que puedan leer un poco más para que ustedes puedan resolver esas dudas que quizá en algún momento tenemos, y es algo muy importante, ¿no? La otra parte, ¿no? No dejen de considerar a Dios, porque se pueden hacer completamente unos eruditos en Biblia, se pueden convertir en todas en unas enciclopedias andantes que simplemente hablen palabras que están escritas por ahí, ¿no? Y que no sean hacedores de lo que está escrito ahí. Y lo más importante es que Dios utiliza todo esto para que los conozcamos a Él. Entonces, pues bueno, aquí estas reflexiones, aquí estas consideraciones. No sé si tengan algo más para agregar. No, pues nada más despedirme, agradecerles por este tiempo. Como he mencionado en ocasiones previas, para mí es motivador y es un gusto poder estar aquí, principalmente con ustedes, porque esto es una charla, ¿no? Y como decía Yerli, son charlas que regularmente tenemos, no nada más al aire, sino fuera del aire. Y así como ahorita, pues bueno, a lo mejor con la edición queda de menos tiempo, pero llevamos sentados aquí pues ya más de 2-3 horas. 3 horas. Llevamos casi 3 horas. Y sabemos que, como decía Oliker, no es un tiempo desperdiciado. La verdad es que para mí es de mucho aprendizaje. Y pues el deseo es poder compartirlo con los demás, ¿no? Claro. Es una plática entre nosotros, reflexiones. Como hemos dicho en otras ocasiones, podemos estar mal, seguramente, en algunas cosas. Pero justamente la idea y la intención es compartirlo con las personas que puedan estarnos oyendo, y también invitarlos a participar, ¿no? A participar, cuando digo participar me refiero a poder comentar, poder inclusive si quieren en algún momento venir, platicar con nosotros. Está esa apertura para poder generar este culto racional del que hemos hablado, y cuya única finalidad no es, como bien siempre dice Oliker, no son los likes, no es la fama, no tiene nada que ver con eso. Creo que si se dan, pues ya no. Si se dan, pues lo recibimos con gusto. Pero la intención siempre va a ser hablar de una sola verdad. Y que esa verdad pueda llegar
a más personas, y que si has escuchado de esa verdad y también a lo mejor no has decidido, pues que puedas conocer. Siempre la invitación al final de este programa va a ser a conocer a nuestro Señor Jesús. Y nosotros a crecer, que ya lo hemos aceptado, a crecer en ese conocimiento y a mantenernos, ¿no? En ese llamado que tenemos, ¿no? Acá nuestro amigo Yerli, les voy a presumir, bueno, no a presumir, no sé si en el medio se acostumbre a felicitar por eso, pero yo sí lo quiero hacer y quiero especificar por qué. Bueno, cuando estuvo con nosotros la primera vez lo presentábamos como anciano, ¿no? Y como líder de jóvenes, y gracias a Dios ahorita él tiene una responsabilidad mayor, que va a estar pastoreando en la iglesia ahí en Cuapa. Y la verdad es que cuando yo me enteré, y quiero expresártelo, la verdad me dio mucho gusto, porque sé que Dios tiene un llamado para nuestras vidas, ¿no? Yo me siento feliz de que tú sigas ese llamado, que hayas permanecido. Obviamente la invitación es a que sigas ahí, ¿no? A que sigas con esa actitud de servicio, ¿no? De querer aprender. Y sé que el Señor te va a utilizar, ¿no? Que el Señor pues bueno, si tú te dispones, puede ser un instrumento para su gloria, ¿no? Y la verdad es que es algo que me da gusto, porque somos amigos desde pequeños, somos amigos desde chicos, y hemos visto a muchos amigos irse por otro lado, ¿no? Sí. Tomar otros caminos. Sí, lo puedo decir dolorosamente, ¿no? Familiares inclusive. Y tener amigos que uno ve que pues han permanecido y que Dios va llamando, es algo que motiva también, ¿no? Que nos lleva a continuar en este camino, a exhortarnos a continuar, a animarnos, ¿no? En algún momento, porque somos personas, nos llegamos a desanimar, totalmente. Llegamos a tener problemas, y pues a extender mi apoyo, mi ayuda y mi cariño, ¿no? En esta nueva labor que vas a estar cumpliendo. Y bueno, pues desde nuestras posibilidades y lo que Dios tenga, pues cuentas con nuestro apoyo, ¿no? Más allá de este proyecto que también es fundamental y es importante para nosotros. Pero bueno, pues aquí está mi amistad. Muchas gracias. Pues te felicito. La verdad es que lo voy a decir así, y gracias. Espero que todo esto sea para gloria del Señor. Sí, muchas gracias. Mientras no me digas como en el teatro, que te rompas una pierna o algo así. No, la verdad es que lo aprecio mucho. Muchas gracias. Y en ese tono es que les decía que me emociona ver cómo Dios usa a gente común y ordinaria, ¿no? Porque sé que si Dios ha tenido a bien el llamarme, no es porque tenga algo extraordinario, es porque Él ha querido hacerlo, ¿no? Y se los compartía a la iglesia precisamente después de este reconocimiento o nombramiento. Sí. Les compartía de una canción que canta Bart Miller, que es uno de mis cantantes favoritos, y es en el contexto de un disco que se llama La Historia, y habla de Moisés precisamente, ¿no? Y la perspectiva que dan en esta canción se me hizo muy padre, porque es Moisés hablando, ¿no? Y dice, pues si algo bueno pudiste haber visto en mí, es a ti, ¿no? Porque pues no hay nada bueno en mí. Yo mismo lucho conmigo viéndome al espejo, ¿no? Claro. Pero si hay algo bueno en mí, es a ti. Y por eso yo puedo decir, cuando yo veo esa parte que compartíamos hoy, que insistíamos tanto de Dios usando gente común para hacer cosas maravillosas, Él, pues a mí me emociona, porque yo digo, entonces gracias porque me has visto a mí como para llevar a cabo una labor que sé que no soy capaz de hacer, ¿no? Y que me bendice, y agradezco mucho el reconocimiento, el comentario y el apoyo, lo aprecio, y créanme que lo tomo muy en serio. Y efectivamente, pensando en la escritura, para nosotros nuestra mayor intención es que el que escuche pueda ser provocado, ¿no? Nuestra intención es tal vez provocar o incitar un poco a la conciencia, a la parte intelectual, para que el Espíritu haga su obra, ¿no? Y que haya esa transformación de vida, que puedan descubrir la riqueza que hay en la Escritura, porque si esto es algo que estamos platicando 3 horas es porque es riquísimo. Y ni siquiera hablamos de temas doctrinales como tal, ¿no? O sea, no hablamos del contenido, que es todavía más rico, sino solamente de la idea de Dios de dejar por escrito, ¿no? Este mensaje. Esperamos pueda ser provocado, pueda ser bendecido, que si no lo habías hecho antes, te des ahí una zambullida, ¿no? En la escritura,
que no nos creas lo que dijimos, los datos históricos y todo, no nos creas, los revises, ¿no? Veas que lo que estamos diciendo... Y de hecho, casi no mencionamos, hay muchísima información al respecto. De ahí tenía yo mis notas que ni siquiera mencionaba. Sí. Pero sí comentamos algunas cosas que pues podríamos estar choreando, ¿no? Pero si lo pueden revisar, háganlo y van a descubrir muchas cosas más. Claro, así es. Muy ricas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias amigos. Muchas gracias, de verdad. Es una bendición estar aquí de verdad con ustedes. Bueno, pues hasta luego a todos. Pues nos despedimos. Un saludo. ¿No? Y hoy por primera vez tuvimos público en vivo. Bueno, al menos que yo he estado, ya creo que había habido público antes. Sí. Una ocasión, ¿no? Un público que hacía mucho ruido, por cierto. Ahora estuvieron muy calladitos. Están por aquí mis hijos varones mayores. Quisieron escuchar, son seguidores del podcast, entonces y es un gusto que estén aquí. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias amigos, estamos ahí viéndonos en otro episodio, en el próximo episodio. Les mandamos un saludo a todos, gracias por seguir con nosotros y pues nos despedimos, no sin antes recordar que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós.